producción local no sea comprada, ¿no?, en esos países. Y bueno, va a depender del tipo de producción y de la economía de ese país, ¿no? Entonces, si nosotros, China compra un montón de soja argentina, pero si China llegase a entrar en recesión, compraría mucho menos soja argentina, ¿no? Entonces, porque su economía se restringe. Entonces, caería en nuestro nivel de exportaciones a ese país, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que estarían explicando las exportaciones que no dependen tanto de lo que se decía a nivel local. Y bueno, en las importaciones pasa lo mismo, ¿sí? Y por lo general las importaciones aumentan. La Argentina tiene esta tendencia en la que aumenta la economía, aumenta el nivel de actividad económica y aumentan las exportaciones. Porque la matriz productiva de Argentina es, es muy dependiente de bienes de capital que se producen en el resto del mundo, ¿no? Entonces, en el resto del mundo están produciendo bienes de capital que nosotros no producimos, producimos en escala muy chica, entonces necesitamos comprar esa producción. Entonces, cuando aumenta la capacidad económica argentina, entonces necesariamente vamos a estar demandando esa mayor cantidad de capital, de bienes de capital, el resto del mundo, porque no lo podemos producir de un día para otro. La particularidad también de los bienes de capital es que no se producen de un día para otro. No, no. Entonces, eso va a estar variando mucho, ¿sí? Año tras año, y variando dependiendo de si la economía está creciendo, ¿no? Cuando va creciendo también consumimos muchos, tenemos una tendencia a consumir bienes de consumo extranjeros, ¿no?, en el que valoramos más la producción extranjera, el hecho en otro país, que la producción local. Entonces eso va a impactar. Y también, bueno, una clara competencia de precios. Si la producción extranjera produce cierto componente, por ejemplo, capital, produce de una forma mucho más barata que en Argentina, claramente, si la calidad es la misma, se va a estar eligiendo la de menor precio, ¿sí? Entonces, por lo general, tenemos esas desventajas competitivas en el mercado extranjero, ¿no? Entonces vamos a estar dependiendo. Entonces, también es un componente que varía mucho, ¿no? Entonces, está bueno como analizar año por año, ¿no?, cómo se van comportando estos componentes, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes para que analicen los números, los datos cuando tengan ganas. Lo que quería ver es cómo esos diferentes componentes explican, ¿no?, este nivel de producto interno, ¿no? Entonces, vamos bien hasta acá. Entonces quedamos como que el Producto Interno, en este caso lo estamos midiendo en términos corrientes, como, como los diferentes componentes de la demanda agregada, ¿sí?, incluida las importaciones, ¿no?, las exportaciones netas, ¿sí? Entonces consumo, gasto público, inversión, ¿sí?, y exportaciones netas. Bueno, estos son los cuadros, el cuadro 8, el cuadro 11, ¿no?, para que les den una miradita. Después, cuando tengan tiempo ustedes, más tranquilos, así van, nada, como para que jueguen un poco con los datos. Si manejan un poquito Excel, pueden hacer hasta gráficos con todo esto. Y van analizando un poquito cómo la economía se va desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Cuenta mucho de cómo nos estamos desarrollando. Está bien, estos son niveles agregados. Después esto, cuando uno le empieza a entrar en detalle, ¿no?, porque hay diferentes tipos de bienes de consumo privado, hay diferentes tipos de exportación, como del comportamiento de la exportación, hay diferentes formas de formar el capital, ¿no?, que donde se forma en robótica o en industria de metales pesados, industria pesada, industria liviana, industria del software, ¿no? Entonces, hay diferentes formatos que van explicando cómo se va haciendo la estructura de la economía argentina, ¿no? Por lo general en Argentina es más orientada al sector agropecuario y de servicios, ¿no? Porque es donde, entrando en un concepto que se desarrolló por Adam Smith y David Ricardo, ¿no?, que es el concepto de ventajas competitivas, que no sé si lo llegamos a ver o lo verán en pensamiento económico, pero las ventajas competitivas, el
principio es que las economías se especializan en la producción en las que son más rentables en cierta forma, ¿no? Entonces Argentina tiene mayor abundancia de tierras fértiles, poca población relativa, un capital relativamente aceptable, ¿no? Entonces eso hace que Argentina pueda especializarse en bienes de producción agropecuaria, pero en cambio necesite importar bienes de capital de producción de la industria, ¿no? O bienes de consumo o de industria del software, ¿no? La India, por ejemplo, la India se especializa en la industria del software, Japón se especializa en la industria robótica o nanotecnología, Alemania se especializa en industria pesada, ¿no? Entonces industria automotriz, y así cada economía va teniendo su formato, ¿no? De estructura, ¿sí? Obviamente producimos todos los bienes, ¿no? Más que nada, ¿sí? De cierta forma hay cierta diversidad en la producción, pero hay ciertos sectores en los que somos más competitivos que en otros, ¿no? Entonces ahí es donde nos especializamos en esa producción, ¿sí? No podemos importar todos los bienes de capital, ¿no? Hay ciertos sectores que producen bienes de capital, ¿no? Por ejemplo, Techin produce ciertos productos para la industria petrolera. Bueno, Techin es una gran empresa de industria argentina, ¿no? Entonces que produce bienes de capital en Argentina, bienes de capital e insumos. Bueno, vuelvo a pasar a ver si creo que la próxima parte era de cómo medir el PBI real y PBI nominal. Es una cosita chiquitita, a ver. A ver. Bueno, vimos cómo se medía el PBI. Aquí, ahí vamos. No, perdón, estoy preguntando. Sí, está bien. Bueno, ahora bien, nosotros vamos a tener esta disyuntiva de cómo presentamos estos datos. Ya sabemos cómo medirlos, ¿no? Pero ¿a qué valores lo vamos a medir? ¿A valores reales o constantes o valores nominales o corrientes, ¿no? Nominal también lo podemos ver a los precios corrientes. Y real también como precios corrientes. ¿Sí? Entonces, PBI nominal es lo que nosotros estuvimos viendo recién, que dijimos, bueno, aumentó un 47%, es la cantidad de bienes y servicios finales, ¿no? Que era la medición, vamos a estar hablando de la medición a través del método del gasto, ¿no? La medición de bienes, la cantidad de bienes finales producidos a su precio corriente, a su precio actual, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a decir el PBI nominal de 2023, es la cantidad de productos que hay hasta este momento producidos en Argentina, medidos a los precios de hoy, cuánto se venden en el mercado hoy esos productos, ¿no? Entonces, el crecimiento del PBI va a estar explicado tanto por el crecimiento de los bienes, ¿no? Entonces, si se producen mayor cantidad de bienes, va a aumentar el PBI, como a la vez se va a estar midiéndose por a través de los precios, ¿no? Entonces, si suben los precios de esos bienes, van a subir el PBI. Entonces, básicamente, precios actuales por cantidad actual, ¿no? Por cantidad actual. Eso me va a dar PBI nominal. ¿Sí? Listo. Entonces, precios actuales, precios a 2023 por cantidad de ese año, ¿no? Bueno, siempre vamos a estar hablando de cantidad. Entonces, ¿sí? Entonces eso me va a dar el PBI nominal de 2023, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo hoy. Entonces, todos esos valores que nosotros estuvimos viendo son los valores de los precios finales
¿sí? A precios de ese año, ¿sí? En cambio, ¿cómo se puede aislar ese efecto que nosotros estamos teniendo de los precios, ¿no? ¿Cómo puedo aislar este efecto, ¿no? ¿Cómo puedo aislar ese valor? Bueno, un método es fijando el precio a un año determinado, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a obtener es el PBI real, ¿sí? Es el valor del producto en términos de cantidades medido a precios constantes. Es decir, nosotros vamos a utilizar un año base, ¿sí? Un año que nosotros decidamos, creo que las medidas del PBI actuales, por lo que vi ahí en esa tabla, es de 2004. Entonces, todos los valores constantes. Entonces, todos los valores de PBI, medido el PBI real, ¿no? Va a estar medidos a los precios en cómo estaban en ese año, ¿no? En 2014. Esto lo que hace es eliminar ese efecto de la inflación que está generando en los precios. Entonces, lo que va a decir, bueno, es, si los precios fuesen como en 2004, ¿sí? ¿Cuánto yo estoy produciendo más hoy en términos de cantidad? ¿Sí? Entonces, el único factor que va a estar explicando el PBI acá, en este caso, el crecimiento del PBI, va a ser la cantidad, ¿no? Que en cierta forma es lo que realmente está produciendo, ¿no? Entonces, si el año pasado, se produjo una computadora a 100 pesos, ¿no? El PBI era 100. Si ahora se produce dos computadoras a 100 pesos, ¿no? A medida de precios anteriores, va a ser 200, ¿no? Entonces, PBI es ahora de 200 y eso es porque hay dos computadoras en el PBI actual, ¿no? Entonces, es lo que me va a estar afectando ahora la medida del precio. Perdón, hay un perro llorando, no sé si lo escuchan. Déjenme. Sí, se lo escucho. Pero Déjenme. no pasa nada. Sí. Ok, seguramente ya se va a calmar, pero bonito. Ahí está. Ahí está. Bueno, es que es un salchicha, y viste que las salchichas saben como que aullan a veces, entonces como que se le escucha muy claro. Bueno, entonces ahora lo que vamos a estar haciendo es un año, ¿no? Entonces vamos a estar midiendo, entonces ahora lo que me va a estar diciendo es que ahora hay más producción, ¿no? Ahí ahora realmente hay dos computadoras, valores en 100 pesos, ¿no? Entonces esas computadoras ahora generan más PBI, ¿no? Mayor cantidad en este aspecto. Entonces, en este caso van a ser precios de un año base que nosotros querramos elegir, ¿no? En el caso de los datos de INDEC que están en 2004. Pasa que cada tanto se los tiene que ajustar, entonces se tiene que hacer como una indexación nueva. Entonces utilizan, sí, precios de 2004. Seguramente pronto lo cambien al año base. Año base por la cantidad actual, ¿no? Cantidad 2023. ¿No? Entonces esto es lo que va a dar el PBI real, ¿sí? Entonces esto realmente lo que va a estar diciendo que la economía creció o ahora hay mayor cantidad de producción o menor cantidad de producción, ¿sí? Más que nada, eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Ahí va. ¿Queda claro esta diferencia? Es importante esta diferencia saberla porque esta es la que nos va a estar determinando realmente si la economía o no crece, ¿sí? Y a través de esto, si se lo da al revés, lo que nosotros vamos a poder ver a través de un indicador que se llama precios implícitos, ¿sí? O, sí, a ver dónde estaba, que después lo vamos a ver. Ah, no lo puse acá. Sí, el deflactor del PBI, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, nos va a permitir medir a través del nivel de PBI corriente, el PBI nominal, el PBI nominal y el PBI real, nos va a estar permitiendo nosotros sacar cuánto fue el nivel de inflación, al revés, porque la inflación va a tener dos formas de medirse, ¿no? Entonces, son cuestiones técnicas que nos permiten explicar un montón.
Como ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Bueno, entendamos un poquito más. La diferencia entre PBI nominal y el PBI real, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo el valor de todos los bienes finales. En esta economía también es una economía sencilla, que posee autos, televisores, celulares y vestimenta, ¿no? A un precio y cantidad determinada, ¿no? El PBI nominal de 2019 va a ser la cantidad por el precio de ese año, ¿no? 100 por 2000, 100.000, 200 por 1000, 500 por 100, 5000 por 20, ¿no? 100.000. Entonces, la suma de todos estos valores finales, ¿sí? De bienes finales, ¿sí? Me da 550.000. Lo mismo con 2020, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que ya así de entrada en el cuadro nosotros estamos viendo que la cantidad aumentó, se duplicó, pero también aumentó el precio, también se duplicó el precio de los autos, ¿no? En este caso también el precio de los televisores aumentó el doble y la cantidad de televisores aumentó 50%. Acá celulares aumentó en 100 celulares y el precio aumentó el 100%, todo aumentó el precio al 100%, bueno, la inflación como ahora. Y la vestimenta aumentó en 1000. Entonces, acá en 2020, ¿sí? El valor de 2000, valor total es precio por cantidad de ese año, ¿no? Entonces la suma de todos esos bienes finales me da el valor de la economía en ese momento, que es 1.760.000 pesos, ¿no? Entonces, acá la economía creció, pero también la economía creció tanto por la cantidad como por precios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aislar ese efecto de los precios? Es a través de este método de precios reales, ¿no? De precios constantes, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad, ¿sí? Para calcular, no, voy a poner otro color, el verde, si sea un poco, no se ve nada. Voy a poner nada, 200, ¿sí voy a hacer? Estos 200, esta cantidad, por esa cantidad, por este valor, ¿no? Entonces, elijo el año base que voy a elegir, es el año 2019. Puedo hacer la inversa, ¿no? Puedo decir, este es el año base, el 2020, entonces para calcular el valor de 2019 lo que tengo que hacer es lo contrario, utilizar la cantidad de este año por el precio de este año, ¿no? Pero lo común es utilizar un año base pasado, ¿no? En este caso 2019 vamos a usar, en el INDEC utiliza 2004, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de ese año por el precio de ese año, ¿no? Entonces, este año por esta cantidad. Este año, 2020, la cantidad son 600 celulares por 100, ¿sí? Y los 6.000 por 100. Entonces, ahí con eso nosotros vamos a estar obteniendo el precio del PBI real o PBI medido a precios constantes con precio de 2019, ¿no? Que me da de 880 millones, ¿sí? Entonces, vemos que la economía creció, sí creció, pero ahora creció mucho menos. Acá son 3 veces, ¿no? El crecimiento de 500 a 1700 debe ser casi 200%. Cambio acá me está explicando, me está diciendo que creció, pero muchísimo menos, ¿no? Igual creció. A ver, 800. ¿Alguien puede calcular cuánto creció la economía? Acá. A ver si saben más o menos. Quiero saber si lo pueden calcular. Yo no se las voy a decir. Les voy a decir si está bien o está mal. ¿En términos nominales, dice el profe? No, en términos reales. Estos, los 880 y los de 2019, los 550. ¿Cuánto creció en términos reales la economía? Medido a precios de 2019. ¿60% puede ser? Exacto, sí, creció un 60%. ¿Sí? ¿No? Lo hizo el compañero, los 880 menos 550 sobre 550, ¿no? Y eso multiplicamos por 100. Entonces creció
Un 60%, está bien, son datos, es un montón, ese 60%, pero son datos ficticios todos estos, ¿no? Entonces lo que probable es que un 3%, Argentina, eso. Entonces, ahí ya tenemos aislado el efecto, eso es ese 60%, es decir, que ahora se produce un 60 más de bienes y servicios que que el año anterior, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo el PBI real, ¿sí? Cambio el nominal debe ser del 100, no, casi 200, 200% debe ser más o menos el PBI nominal acá. A ver, vamos a ver los datos reales. A ver, le voy a compartir el Excel.